Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video voy a explicar un estudio completo de una función. La función que vamos a realizar el estudio completo es la que voy a escribir en la pantalla. F de x igual e a la x sobre x. Primero tenemos que sacar el dominio de la función. Una fórmula por sí mismo no define una función sin su dominio de definición. El dominio de esta función son todos los reales menos el 0, ya que el 0 anula el denominador y la división por 0 no existe. El segundo paso de un estudio completo de función es buscar las intersecciones con los ejes cartesianos. Vamos a empezar con la intersección con el eje Y. Eso se hace calculando la imagen en 0. La imagen en 0 acá no existe porque dijimos que el 0 no pertenece al dominio de la función. La intersección con el eje X, recordemos que son todos los valores de X que hacen 0 a sus imágenes, es decir, igualamos a 0 ese cociente y ese cociente nunca se hace 0 porque para que sea 0 tiene que ser 0 el numerador y esta función exponencial nunca se hace 0. Quiere decir que en definitiva no tiene intersecciones con los ejes. Por lo tanto, no va a tener raíces. Recordemos que las raíces son los valores de x que hacen 0 a las y. La intersección con los ejes son pares ordenados. La raíz es únicamente el valor de la abscisa. La tercera cuestión, podemos estudiar si esta función tiene algún tipo de paridad. Por el tipo de dominio, porque es un dominio simétrico, podría llegar a tener algún tipo de paridad. Para eso teníamos que verificar si f de x era igual a f de menos x para ver si se trataba o no de una función par. F de x es e a la x sobre x. F de menos x es e a la menos x sobre menos x. No hay ninguna propiedad matemática que haga que esta fórmula sea igual a la de arriba. Si ahora multiplicamos por menos 1 a esa expresión, nos queda e a la menos x sobre x, que es distinta también de f de x. Por lo tanto, no tiene paridad, no es ni par y tampoco es impar. Bien, el cuarto punto, podríamos estudiar los signos de esa función o conjuntos de positividad y negatividad. Tendríamos que estudiar en este caso el signo de un cociente. Para analizar el signo de un cociente tenemos que ver para qué valores se anulan numeradores y denominadores respectivamente y analizar los signos tanto del numerador como del denominador. Acá dijimos que en 0 se anula el denominador y que no pertenece a nuestro dominio y el numerador nunca se hace 0. Entonces, si analizamos el signo del numerador y el signo del denominador en los dos sectores en que queda dividida la recta numérica, la función exponencial es positiva siempre. El signo depende únicamente del denominador. Negativo a la izquierda de 0, positivo a la derecha. Por lo tanto, va a tener signo negativo y positivo. Eso lo que nos indica es en qué zona va a estar la gráfica de nuestra función. Va a estar en esta zona, la zona positiva, y en esta zona, la zona negativa. Ahí vamos a tener la construcción de la gráfica, porque el estudio completo de función nos va a llevar a eso. Punto 5, asíntotas.
Recordemos que las asíntotas son tres. Primero, las verticales. Acá, una posible asíntota vertical puede llegar a pasar por 0, pero hay que calcular el límite para x tendiendo a 0 de nuestra función. Cuando vemos si lo podemos hacer por aplicación de propiedades, e a la 0, esto tiende a 1. Y esto es un infinitésimo, tiende a 0. Constante sobre infinitésimo, infinito. Conclusión, x igual 0 es asíntota vertical. Ahora vamos a buscar asíntota horizontal. Tenemos que plantear el límite para x tendiendo a infinito, pero recordemos que como se trata de una función exponencial, no es lo mismo pensar para más infinito que para menos infinito. Entonces ya separamos, por ahora vamos a hacer para más infinito, e elevado a la más infinito tiende a infinito. Y esto tiende a infinito, es un cociente de infinitos, es un límite indeterminado, podemos aplicar la regla de L'Hopital para resolver ese límite. Límite para x tendiendo a más infinito, la derivada de a la x es e a la x, la derivada de x es 1 y esto nos da infinito. Conclusión, para x tendiendo a más infinito no hay asíntota horizontal, porque recordemos que eso nos tenía que dar un número. Ahora vamos a calcular el límite para x tendiendo a menos infinito. Para menos infinito, esto tiende a 0 y esto infinito. Esto no es indeterminado. Infinitésimo dividido infinito no es indeterminado, es un infinitésimo, 0. Por lo tanto, y igual 0 es asíntota horizontal a la izquierda de la gráfica o para x tendiendo a menos infinito. Del lado de más infinito podría existir asíntota oblicua. Vamos a agregar una hoja y veremos qué sucede. Límite para x tendiendo a más infinito, recordemos que m se calculaba haciendo la función dividido la variable independiente, que en este caso es x. Nos quedaría el límite para x tendiendo a más infinito de e a la x sobre x cuadrado. Tenemos un cociente entre infinitos, nuevamente podemos aplicar L'Hopital. Nos queda el límite para x tendiendo a más infinito de la derivada de a la x es a la x, de x cuadrado es 2x, volvemos a tener cociente de infinitos, volvemos a aplicar L'Hopital y nos queda el límite para x tendiendo a más infinito de e a la x sobre 2. Ahora tenemos infinito sobre constante, infinito, no hay asíntota oblicua, ya que no pudimos encontrar pendiente para más infinito. Ahora vamos a estudiar el siguiente punto, que es todo lo que se asocia con la derivada primera, crecimiento, decrecimiento y extremos de la función. Todo esto depende de la derivada primera. Entonces vamos a calcular la derivada primera, que es la derivada de un cociente. Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido el denominador al cuadrado. Esta derivada conviene tenerla factoriada, ya que vamos a necesitar buscar los puntos críticos. F' en 1 vale 0 porque anula este factor. Quiere decir que x igual a 1 es un punto crítico. Esto nunca se hace 0 y esta derivada, el dominio de f' coincide con el dominio de f. Quiere decir que existe
para todos los valores de su dominio. Entonces, punto crítico de derivada no existente no tenemos. El único punto a analizar es 1. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar siempre de dibujar el dominio de la función, y lo que tenemos que hacer es estudiar el signo de esta derivada en un entorno de 1. Esto siempre es positivo, e a la x quiere decir que el signo depende exclusivamente del numerador de x menos 1. A la derecha de 1 es positivo, el de abajo también es positivo, y a la izquierda de 1, ahí cerquita, es negativo el numerador y positivo. Cuidado porque no tengo que pensar a la izquierda de 0 lo que pasa para estudiar el signo de esta derivada, porque a la izquierda de 0 van a pasar cosas distintas. Ahí es negativo el denominador y el numerador sigue siendo negativo. Entonces acá tenemos derivada positiva, derivada negativa, derivada positiva. Eso lo indicábamos así, porque esto lo que nos indica es el crecimiento y el decrecimiento. Y allí tenemos entonces que en 1 tenemos un mínimo. F de 1 es mínimo. O bien escribimos el punto de mínimo, que es 1, y la imagen de 1, que sería e a la 1 sobre 1, que sería e. Y los intervalos de crecimiento son de menos infinito a 0, unión 1 más infinito. Y el intervalo de decrecimiento es de 0 a 1. Vamos a estudiar ahora concavidad y puntos de inflexión. Todo eso dependía de la derivada segunda. Calculamos la derivada segunda. Tenemos derivada del numerador, que a su vez es la derivada de un producto. Es e a la x por x menos 1 más e a la x. Todo eso es la derivada del numerador. Todo esto por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador sin derivar, todo sobre el denominador al cuadrado. Siempre va a convenir tener factoriada la expresión. Fíjense en que ahí tenemos dos términos, ¿sí? Si distribuiría la x, podría también acá, en el primer término lo puedo escribir de esta manera si quiero. ¿Y qué me conviene sacar de factor común? F segunda de x en el numerador. Tengo e a la x en todos los términos. Saco e a la x de factor común, en el primer término me queda x menos 1 por x, que sería x cuadrado menos x, acá. Acá me quedaría otra x más x, y en este último término me quedaría menos x más 1. Quiere decir entonces que la derivada segunda queda e a la x, x cuadrado, menos x más 1 sobre x cuadrado. Teníamos que estudiar el signo de la derivada segunda para ver los intervalos de concavidad y ver si se anulaba o no existía en algún punto, para ver si eran posibles candidatos a ser puntos de inflexión. Fíjense en que nuevamente el dominio de la función derivada segunda coincide con el dominio de la función. Eso significa que puntos donde la derivada segunda no existe no hay.
Y para ver dónde se anula, se debería anular esta cuadrática. Tendríamos que resolver esa cuadrática y ver si se anula para algún lugar. X cuadrado menos x más 1. X cuadrado menos x más 1 por la fórmula resolvente, menos b más menos b cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2a. Quedan raíces complejas, quiere decir que no existen soluciones reales de esa ecuación. Si no existen soluciones reales, nunca se va a hacer cero. Entonces, la derivada segunda nunca se hace cero. Eso no significa que no cambie su signo. Voy a copiar toda la derivada segunda, como me quedó e a la x por x cuadrado menos x más 1 sobre x cuadrado. Y tengo que estudiar el signo de esa expresión. Esto es siempre positivo para cualquier valor de x. Esto también es siempre positivo para cualquier valor de x. El signo depende de esta cuadrática. Si las raíces de esa cuadrática son complejas y el coeficiente principal es positivo, quiere decir que la gráfica de esa parábola va a estar por arriba del eje, con concavidad positiva y no va a cortar. Quiere decir que va a ser positivo para cualquier valor de x, obvio que pertenezca al dominio de la función. Por lo tanto, esta derivada no cambia de signo y el intervalo de concavidad positiva es el dominio de la función, o sea, todos los reales menos el 0. Y concavidad negativa no existe. Vamos a graficar con todos estos elementos nuestra función. Habíamos dicho que tenía asíntota vertical x igual 0. La hago un poquito desplazada. Y habíamos dicho que tenía asíntota horizontal para menos infinito y igual 0, que es el eje de ordenadas. Intersecciones con los ejes no tenía. Habíamos encontrado, vamos a las páginas anteriores, un extremo en 1e que era mínimo. Entonces, 1e es 2,7 por ahí. Esto tiene que ser un mínimo con concavidad positiva. Después habíamos razonado o habíamos estudiado el crecimiento y el decrecimiento. Tenía que ser creciente de menos infinito a 0, decreciente y creciente. Entonces, acá decrece y crece con el mínimo. No tenemos dudas que la gráfica es así, con concavidad positiva. Y acá la concavidad tiene que seguir siendo positiva. Esta es la asíntota, la horizontal, y tiene que ser creciente. Entonces la gráfica con concavidad positiva creciente va a tener que ser así. El conjunto imagen, que es lo último que nos falta, sería el conjunto 0 abierto más infinito. Eso es todo.